funcionamiento, de todas maneras estriba una pésima o peor supervivencia. Nos referimos al sistema digestivo, ¿cierto? Porque definitivamente sin oxígeno no vivimos, ¿no? Sin un sistema de circulación no vivimos. Pero nada de eso sería factible si es que el sistema digestivo no funciona. Entonces, si el sistema digestivo, que es el que nos da la oportunidad de obtener fundamentalmente los elementos sustanciales que dan la vitalidad, es decir, la energía, si este no funciona, definitivamente no vamos a subsistir. Entonces, este sistema ya lo conocemos, empieza en la boca y termina en las diferencias de eliminación, que es la región anal, ¿cierto? Entonces, y tiene toda una organización, ¿cierto? Desde que se ordena, el organismo se dispone a que se adquiera del medio ambiente los elementos nutritivos, ¿cierto? Cuánto este sistema tiene que responder a la voluntad. Por un lado tiene un funcionamiento neurovegetativo, es también involuntario, pero por otro lado se condiciona a la voluntad. Este tubo digestivo está también compuesto por un sistema de órganos especializados llamados glándulas, ¿cierto?, que tienen unas funciones específicas, tanto para la digestión cuanto para la utilización de los elementos nutrientes. Y dentro de esto existe esta gran glándula ubicada en el tercio medio del abdomen, que es precisamente el páncreas, ¿cierto? Páncreas. Y decíamos, estos órganos tienen función directa de la digestión, ¿cierto?, cuanto la utilización máxima de estos nutrientes a nivel celular, especialmente el páncreas. Y la función digestiva en el páncreas, denominada función exocrina, ¿cierto?, porque formula una composición denominada jugo pancreático y la exporta directamente, tiene un sistema glandular, ¿cierto? Y la otra función de este páncreas es la función endocrina, es decir, este órgano formula composiciones humorales denominadas hormonas, y dentro de ellas la fundamental es la insulina, ¿cierto? Y sabemos que la insulina es la principal hormona que tiene que ver con la facilitación de que ese elemento molecular, que es la parte final de la digestión, ingrese precisamente como elemento energético a la célula. Sin energía no hay vida, ¿cierto? Puede haber oxígeno, etcétera, 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 puede haber un aparato circulatorio, pero si este aparato circulatorio no lleva la energía, definitivamente. Entonces, la función del páncreas, vamos a mirar un poquito la parte endocrina dentro de lo que es la fisiopatología de la función. Entonces, habíamos mencionado la producción de la insulina, ¿cierto? Es una sustancia proteica, ¿cierto?, y que está diseñada fundamentalmente para lo que habíamos mencionado. Y aquí un comentario, ¿no? Como es que nosotros a través del tiempo nos vamos adecuando a nuestras propias debilidades y las vamos superando. La insulina artificial es la insulina natural, la que produce el organismo, pero esta glándula es factible de disfunción, ¿cierto? O sea, de producir una mala insulina o no producirla, ¿cierto? Entonces,
Si la glándula no produce la insulina, no va a haber oportunidad que la célula se nutra, ¿cierto? O sea, que no haya metabolismo celular. ¿Qué ocurre? Que ese fenómeno denominado diabetes, ¿cierto?, tiene dos etapas a través de la historia: antes de la insulina artificial y después de la insulina artificial. En los años 30, 60 se hizo los grandes avances científicos y se produjo finalmente la obtención de esta insulina en laboratorio, y permitió que una gran cantidad de seres humanos, ¿cierto?, que tenían este tipo de patología por alteración de función pancreática, ya sea por no formar insulina o por formar una insulina defectuosa, no sobrevivían, ¿cierto? Fundamentalmente los más afectados eran la mujer. La mujer diabética ya estaba condenada a terminar ahí su existencia, ¿cierto? Y sobre todo no reproducirse, ¿cierto? Por tener esto un condicionamiento hereditario, ¿cierto? Condicionamiento hereditario, tiene carga familiar. No necesariamente un hijo de padres diabéticos tiene que ser diabético, ¿cierto? Porque la disfunción pancreática también en la historia natural de una persona va sufriendo un detrimento. Entonces, todos a los 80 años tendremos patología diabética, pero de menor importancia en nuestra función económica natural, puesto que no nos afectaría tanto. Pero si este proceso se desencadena temprano, definitivamente nos va a alterar. Entonces, en la época de la insulina creada a partir de los laboratorios, cambió fundamentalmente la performance de los diabéticos, fundamentalmente de la mujer diabética, permitiendo ya su sobrevida y sobre todo su reproducción. Hasta ahí muy bien, ¿cierto? El fenómeno de discusión que se crea es que a partir del 60 en adelante, si antes había un porcentaje, este tema es entre paréntesis porque es tema de discusión. Siempre la ciencia está a disposición del ser humano, pero aquí hay una contraparte. Hasta antes del 60 había un porcentaje de diabéticos, y después del 60 al 2000 ya prácticamente más de la mitad de la población mundial es diabética. Entonces, el adelanto, ¿en qué devino? Que facilitó la sobrevida y la reproducción, pero sin embargo ahora hay una inmensa población diabética. ¿Ves? Ahí hay un contrahecho, pero que está en la mera discusión de qué cosa fue mejor, si el remedio o la patología, ¿cierto? Eso como comentario. Muy bien, entonces la insulina, la siguiente. Ahí estábamos hablando, para tener el recuerdo visual de esta famosa glándula, ¿cierto? La glándula con sus diferentes estructuras, y es bueno tenerla en mente porque de acuerdo a cómo se puede alterar anatómicamente las diferentes partes de esta glándula, cola, cuerpo, el cuello, la cabeza, pudiera tener una repercusión en su función, ¿cierto? Siguiente. Delantero todavía. Ubicándolo un poquito más ya dentro de la estructura anatómica de nuestro abdomen y sus relaciones, fundamentales también para entender la patología que pudiera presentarse a partir de una disfunción de la glándula en sí.
las relaciones que tiene, ¿cierto? Procesos que pueden alterar las diferentes partes de la glándula y su relación con el resto de vísceras con las que se relaciona también afecta la salud y los cuadros patológicos que tienen que ver a partir de la disfunción pancreática. Ya en la descripción de cómo está compuesta la parte exocrina, está compuesta por las partes de racimos o acinos, que son fundamentalmente los formadores del tubo pancreático. Y la parte que tiene que ver con la formación hormonal son los denominados, el estudio que pudo reconocer la interacción interna y estructura, los famosos islotes galácticas, que se diferencian en sus anatómicamente en su conformación con la diferenciación de las células beta, alfa, delta y células F, que cada una de ellas está encargada de formar diferentes tipos de producción inulínica o hormonal. Así tenemos que las células beta producen insulina, amilina, células alfa, glucagón, células delta, la somastotina, y el polipéptido pancreático de las células F, ¿cierto? O que cada una de ellas va a intervenir en este famoso proceso de adecuación para la facilitación de que los elementos energéticos estén a disposición celular, ¿cierto? Es todo un fenómeno. Si nos adelantamos un poquito, el fenómeno de hipoglicemia despierta el centro del hambre, ¿cierto? A nivel más arriba del hipófisis, ¿qué cosa es? El hipotálamo, ¿cierto? Al nivel hipotálamo, inmediatamente se despierta, se dispara el hecho de ordenar y la sensación es tener que comer. O sea, la sensación de hambre busca que el individuo ingiera el elemento sólido o líquido con la pretensión de obtener finalmente los diferentes nutrientes. Pero este es el fenómeno. Entre insulina, glucagón, somastotina y polipéptido pancreático hacen el juego. Uno inhibe al otro, uno provoca al otro, etc. De tal manera que podamos distinguir que esta gran glándula es el motor central de que puede ordenar el fenómeno de la nutrición. Sí. Habíamos dicho un poquito para recordar el tubo pancreático, cómo está formado, agua, carbonato y enzimas digestivas fundamentalmente, que ayudan a la degradación, ¿cierto? A la degradación de las macromoléculas o partículas para convertirlas ya en la sustancia que pueda ser absorbida por las velocidades intestinales. Sí. Ya recuerdo anatómico, de todas maneras es bueno saber cómo funciona en sí, ¿cierto? Adelante. Muy bien, habíamos dicho entonces que esta glándula de función exocrina y de función endocrina tiene esta feliz particularidad: facilita finalmente el último paso de la degradación de las partículas, de las macromoléculas, y a su vez internamente ya a nivel celular puede facilitar que esta sustancia obtenida ya en la molécula de glucosa, esta puede ingresar realmente a la célula. Pero lo importante aquí es reconocer los 4 tipos de células que dan lugar a estas hormonas, que ya las habíamos mencionado, y los porcentajes en los que están dados, ¿cierto? Cómo esto puede entenderse mejor para el tratamiento, cuando la principal disfunción de la glándula es no producir lo que más produce, lo que más está programada a producir, que son
las células beta que producen fundamentalmente insulina, ¿cierto? Cuando esto está alterado es realmente la disfunción, ¿ya? Tenemos un 20% de células alfa, un 70% beta, un 10% de células beta y un menor porcentaje de células F que producen el importantísimo polipéptido pancreático. Sí. Lo mismo era para recalcar un poquito la formación: glucagón, insulina, somatostatina y polipéptido pancreático. Esto tenemos que dominarlo, tenerlo, para poder entender la disfunción de la aceleración pancreática. Sí. Ya anatómicamente, la microscopía e identificar estos famosos islotes y su diferenciación y cómo se produce. ¿Ya? También es bueno insistir en cómo está conformado para entender cuán importante es uno del otro. O sea, no se necesitan grandes conformaciones anatómicas cuanto la disposición anatómica de los grupos celulares altamente diferenciados en su especialidad. Sí. Entonces nos volcamos un poquito a lo que es la insulina, ¿cierto? Ya habíamos adelantado un poco. Son componentes proteicos que se diferencian ya bioquímicamente en dos cadenas, una más grande que la otra, conformados por determinados aminoácidos. El entender esto, por ejemplo, nos puede dar ayuda para entender que aún formando insulina, pero si estos aminoácidos no están adecuadamente condicionados, la insulina no sirve, ¿cierto? Entonces, eso es importante recordar, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que se dan para la conformación proteica y aún esta conformación proteica realmente esté bien diseñada y no sea lábil a los otros procesos bioquímicos y que rápidamente se destruya como función? ¿Cuánto dura la insulina? Es importante esto, es un detalle para entender la misma función. Sí. Un poquito en detalle ya el dibujo que los encontramos en los textos para entender esta conformación de ambas cadenas. Sí. Muy bien, aquí entonces lo relacionamos ya con la función del organismo, ¿cierto? Dice, ¿qué factores afectan la secreción? ¿Cierto? Entonces detallamos factores estimuladores y factores inhibidores. Un aumento de la concentración de glucosa, estamos hablando a nivel sanguíneo, ¿cierto? Estimula la secreción de la insulina. A ver, ¿dónde se produce la insulina? Del páncreas, ¿cierto? ¿Dónde están las células beta? En los islotes. Entonces, la concentración de aumento de glucosa, ¿a quién estimula? A las células beta. Ese fenómeno quiero que lo grafiquemos hoy día, ¿cierto? Entonces, de eso se llama factores inhibidores. Lógicamente, la disminución de la glicemia es un factor inhibidor, por consecuencia, ¿no? Por consecuencia. Entonces, aumento de la concentración de aminoácidos también va a todo lo que sea carga de nutrientes va a estimular inmediatamente a que se produzca la insulina. Este fenómeno está dado igual que la secreción gástrica, ¿cierto? Con el recuerdo mental, con la visualización, con el olfato o directamente con la masticación, se va a estimular para que el estómago, la cámara gástrica, forme una buena cantidad del elemento necesario para continuar la gradación. En este caso será ácido clorhídrico. Igual, ya el aumento de las concentraciones de aminoácidos, concentraciones de glúcidos,
inmediatamente va a estimular a las células beta para que produzcan mayor cantidad de insulina. Y así sucesivamente tenemos a cargo los diferentes sustancias que ya producidas pueden estimular, con su presencia estimulan que haya mayor formación de este elemento necesario para que la célula pueda ingresar nuevamente, como digo, la molécula de glucosa. Inhibidores tenemos el ayuno, ¿cierto? Si no hay nutrientes, no debe haber insulina, ¿cierto? Y aquí un detalle: a mayor insulina, mayor hipoglicemia. Y a mayor hipoglicemia podemos tener un problema mucho más grave que una hiperglicemia, ¿cierto? Porque somos capaces de tolerar gran cantidad de concentración hemática de glucosa, pero no el sentido contrario, ¿cierto? Por eso es que, ¿cuál es el límite de la glucosa? Y por menores de cuánto ya no es posible la subsistencia. ¿Será 50? ¿Será cuánto? ¿Te acuerdas? Con 20 glucosa ya estás muerto. Si el 70 a 110 es el estándar, todavía con 60 se sobrevive. Con 50 ya estás medio, ¿no?, desmayado, estás en coma. Con valores menores de 40, prácticamente hay una hipofunción celular masiva. Entonces, ¿cómo es, no? Podemos tolerar 500 de glucosa, pero no toleramos en el rango menor tan grados de hipoglicemia. ¿Verdad que sí? Entonces, reconocemos qué hace la insulina. ¿Qué hace la insulina? Fundamentalmente es hipoglicemiante. Hay que entender la acción misma. Es hipoglicemiante, lógicamente, porque hace que la gran cantidad de glucosa ingrese a la célula. Por lo tanto, en el torrente del alquinio va a bajar. Entonces, es hipoglicemiante. ¿Caramelos? ¿Qué tiene que tocarme? ¿No? Problema de llegar tarde cada uno de ustedes. Y encima vienen a interrumpir así, peor todavía. Entonces, hipoglicemiante. Insulina. Si no hay suficiente glucosa en la sangre y hay insulina que se produce porque la célula necesita energía, se hace la otra vía de consecución de glucosa, que es vía hepática, la síntesis de glucógeno. Es decir, el glucógeno tiene que ser la vía de contención para que haya finalmente después glucosa. Entonces se estimula esta formación. A nivel del músculo, ya sabemos, igual el tejido adiposo, un mecanismo, por ejemplo, qué cosa hace la misma insulina ya en el momento de actuar. A nivel celular, hace que el intercambio de iones se vuelva efectivo. Ahí no ha salido el sodio, pero el potasio es el fundamental, el que se debe actuar para facilitar el ingreso. Son entonces estas las principales funciones reconocidas en la célula para poder entender qué cosa hace y cómo funciona y cómo permite
que la glucosa, las moléculas de glucosa en el torrente sanguíneo que están extracelulares puedan facilitar su ingreso a la célula y esta misma la pueda utilizar como tal. Así. La contraparte de esto, el control de la secreción de insulina está dado como un sentido inverso, ¿cierto? Para mantener precisamente la misma función. La que sigue. Así como estamos mirando la insulina, ahora vemos la siguiente hormona, que es el glucagón, ¿cierto? Igualmente en producción menor, mejor dicho, en cantidad de células que producen aparentemente menor actividad, pero con concentraciones suficientes como para mantener este mismo juego de mecánico de ingreso o de salida de concentración a nivel de sangre de la glucosa y su ingreso a la célula. Aquí, por ejemplo, un detalle: la misma glucosa y la insulina inhiben la síntesis de glucagón, ¿cierto? Porque no es necesario. Ese es el juego que hay que entender ahora. Sí. ¿Qué cosa es el glucagón? Ahí está descrito. Y precisamente qué cosa es lo que nos permite, dice. Cuando tenemos una alta concentración de lípidos, es importante que haya una buena concentración de glucagón al final, ¿cierto? Entonces, más o menos este es el juego que tenemos que entender. Sí. Igualmente que la insulina, tenemos factores que pueden ayudarnos a que esto se produzca en mayor o menor concentración de las células que lo producen. Igualmente, estimuladores e inhibidores. En este caso, el estímulo para que haya glucagón es precisamente el ayuno, ¿cierto? Igual, la disminución de la concentración de la glucosa, ¿cierto? Es prácticamente el juego inverso con la insulina. Pero finalmente ambas hormonas se tienen que complementar. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta para la fisiopatología y entender los cuadros clínicos que se presentan. Sí. Un poquito cómo se detecta o qué es lo que es importante recordar de los efectos de la concentración del glucagón en la sangre. Entonces, a las 8 sale por el gol. Estaba ahí militando, digamos que se va. El efecto, por ejemplo, del glucagón, dice: el glucagón aumenta la lipólisis e inhibe la síntesis de ácido graso. Este es un detalle importante a tener en cuenta con el glucagón. ¿Ya? Tenemos que concadenar ambas. No son antagónicas, pero sí en la función una depende de la otra para que exista este fenómeno. No son antagónicos, eso sí hay que entender. Sí. Después de lo que estimula o lo inhibe, tenemos las principales acciones, ¿cierto? En la acción del glucagón aumenta la glucogenólisis, ¿cierto? Aumenta la gluconeogénesis y aumenta la lipólisis, ¿cierto? Igual
la contraparte en lo que es la misma concentración de sangre como consecuencia de la primera acción. ¿Ya? Son detalles para tener en cuenta sobre el sitio. Aquí un poco ya en general de qué cosa es la anilina y qué cosa es la somatostatina, ¿cierto? Para entender que son las otras hormonas componentes del mismo metabolismo celular. Sí. Entonces, el páncreas endocrino, la principal disfunción es esta falencia en la acción de la insulina, ya sea que no la produce o que producen insulina incompetente, ¿cierto? Aquí recordemos que también el páncreas puede ser afectado por una principal neoplasia, que es lo contrario, produce excesiva insulina, ¿cierto? Que es el insulinoma, que precisamente, igualito que lo que produce glucagón o somatostatina, y cada uno de ellos puede estar afectado en producción mayor, que definitivamente tiene una afectación del organismo grave, como por ejemplo pues tener que contrarrestar, porque no se puede sacar la insulina del organismo, sino hay que darle glucosa para que el individuo, porque con gran cantidad de insulina, decimos, tiene un efecto hipoglucemiante, la hipoglucemia sigue en aumento, se va abajo, entonces hay que contrarrestar con darle grandes aportes de glucosa, ¿cierto? Hay personas que se les tiene que poner concentraciones altísimas de glucosa directa a la vena cuando todavía no se corrige la acción del tumor, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Bien, entonces el principal defecto de la falta o de falta de calidad, falta de producción de la insulina es el famoso problema diabético, que es el cuadro de la denominada diabetes mellitus. Ahí van a una tareita para ustedes como calistenia mental, averiguar de dónde salió el nombre de diabetes mellitus. Es importante, ¿cierto? Todos hablamos de diabetes, pero no sabemos cuándo, quién lo bautizó, quién le dijo, ¿cierto? Todos hablamos de los diabéticos, por ejemplo, están comiendo y dicen, ¿digo comer o qué? Ahí sí tiene que ser. Ahí sí. Así no. Bien. En diabetes mellitus tenemos los famosos dos tipos, ¿cierto? El tipo 1, cuando existe una deficiencia absoluta de la presencia de insulina, deficiencia absoluta de insulina, ¿cierto? Y en el tipo 2 es cuando sí se produce insulina, pero esta está modificada y es incompetente. Y hablamos de resistencia a la insulina. Ahí se creó el famoso concepto de insulinoresistencia, es decir, la célula no reacciona y esta insulina no es capaz de actuar adecuadamente porque se alteran las cadenas. Por eso es importante recordar la formación de las cadenas. ¿Ya? La formación de las cadenas es tan débil que rápidamente esta insulina se vuelve inoperativa, ¿cierto? Tipo 1, tipo 2. La tipo 2 es la gran cantidad de pacientes que podemos ser diabéticos, ¿cierto? Y al final, como decía, a los 80 años todos tenemos un factor diabético y todos tenemos ya defecto de que nuestra insulina que estemos formando no sea la adecuada. Pero esto ya conlleva un detrimento de la función a través del desgaste, ¿cierto? Porque ahí viene el recuerdo anatómico, ¿cierto? La glándula necesita una permanente aporte de la cantidad suficiente de nutrientes de la misma glándula para su función, sobre todo oxígeno,
Y si la cantidad de oxígeno de la persona ya adulta, del anciano, ya no era suficiente, entonces una de las glándulas que se afecta fundamentalmente es el páncreas, ¿cierto? Porque ya la perfusión y la concentración de oxígeno en la sangre es menor, ¿cierto? Propio de la difusión pulmonar, etc., ¿cierto? Entonces la hipertensión, eso conlleva una de las glándulas que más se afecta, no tanto el hígado, que es el páncreas, y lo que forma, lo que produce, que es la insulina, es un producto deficiente. Sí. Aquí entonces vamos a revisar ya específicamente lo que es diabetes. Ya, gracias. Bueno, entonces diabetes mellitus es una alteración de los hidratos de carbono, ¿cierto? Del metabolismo de los hidratos de carbono. Es una patología específica que afecta, como decía, antes había un 30% de diabéticos, ahora somos más del 60% de diabéticos, ¿cierto? En el mundo. Y eso favorecido también por los hábitos, ¿cierto? Por los hábitos. Sobre todo en poblaciones tipo Estados Unidos, donde es un proceso, un problema ya epidemiológico, porque la afectación de los diabéticos es mucho más temprana. Ahora hay gran población de adolescentes con proceso diabético, que mucho tiene que ver también con la provocación, es decir, con una adecuada ingesta. Diabetes tipo 1, falta de secreción de insulina, ¿cierto? Y diabetes tipo 2, insulina deficiente, ¿cierto? Incompetente, la famosa resistencia a la insulina. Sí. Aquí el fenómeno que ya prácticamente lo hemos mencionado, que es lo que ocurre cuando las células betas del páncreas o no producen la insulina por defecto celular o producen una insulina deficiente. Entonces, nos da toda una cadena de eventos que al final van a determinar esto que decimos, una pobre concentración o una concentración deficiente. Lo mismo, seguimos hablando de lo que es cuando se presenta ya la disfunción de la falta de insulina, podemos estar creando diferentes formas de expresión clínica. Empieza a explicarse por qué existe una deshidratación, y esa deshidratación, por qué existe por ejemplo, él está con signos de oye, hijo, si vas a continuar a conversar y vas a seguir bebiendo agua, te invito afuera. Porque pareciera que estás haciendo crisis ya de insulina, de diabetes, ¿no? Los principales síntomas que comienzan a manifestarse son la polifagia, ¿cierto? Polifagia. ¿Y cómo entendemos la polifagia? Es porque la hipoglicemia indica al centro del hambre que no hay nutrientes y le ordena que coma, ¿cierto? Entonces se establece el fenómeno de polifagia. La otra que es la polidipsia, que es la sed, ¿cierto? Igual, porque se produce un fenómeno de deshidratación, porque se ha formalizado una poliuria. A medida que más orinas, estás eliminando agua y te deshidratas. Entonces son los fenómenos clínicos, como entendemos las famosas 3P, ¿cierto? La polifagia, la polidipsia y la poliuria, como signos cardinales de un proceso de alteración del metabolismo de los carbohidratos denominado proceso diabético. Sí. Igualmente otros aspectos de cómo esta alteración de la
hiperglicemia, porque se produce el efecto hiperglicémico por la dificultad que ya entendemos del ingreso de la glucosa al interior de la célula y permanece en el torrente sanguíneo, por eso se llama hiperglicemia, ya sangre, comienza a afectar la estructura. Es un ácido, funciona como un ácido inflamatorio de toda la anatomía por donde va la sangre, ¿cierto? Y comienza a expresarse en alteraciones fundamentalmente de los vasos. Y este proceso inflamatorio, a partir de los vasos por donde discurre el torrente sanguíneo, se transmite a los tejidos. Entonces va habiendo alteraciones diversas. Para entender un poco el fenómeno que existe en el tipo 2, cuando la insulina no es suficiente, y es una insulina débil, de acción suficiente, es una insulina, una proteína débil, y va produciéndose necesariamente igual el mismo desenlace. Sí. El proceso de obesidad que está relacionado a otros fenómenos también es un efecto desencadenante de procesos de hiperglicemia. Sí. Igualmente, para recordar los otros aspectos que pueden producir esta inadecuada reacción a la acción de la insulina, tenemos ahí, ¿no? Otros condicionantes, la misma obesidad, el proceso de incremento de la hormona del crecimiento, por ejemplo, un proceso fisiológico que es la gestación, también puede desencadenar un proceso en la mujer que permanezca, pero mientras tanto sí existe el fenómeno de alteración de la glucosa en la gestación denominada, se le pone como diabetes gestacional. En cuanto a los diagnósticos, vemos necesariamente que podemos detectarlo en exámenes de orina o en exámenes de sangre, ¿cierto? Y en los sitios donde no hay laboratorio se recurre pues a los famosos signos externos, como es ¿quién es de la selva? Bueno, alguien ha estado en la selva. No dicen el signo de la hormiga, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, ponen la orina en el intemperie y ve si las hormigas consumen la glucosa de la orina. Se supone que la orina es urea, ¿cierto? Todos los aspectos nitrogenados ahuyentan los insectos, fundamentalmente la hormiga. Pero como dice su compañero, si pones una orina a la intemperie generalmente en la sierra y en la selva hay hormigas por doquier, ¿no? Y el famoso signo de la hormiga es porque eso amanece lleno de hormigas, porque la glucosa y el azúcar las atrae necesariamente. Sí. Ahí existen, antes de eso, recuerden que existe la famosa prueba de tolerancia a la glucosa. Es decir, todos nosotros, la persona que tiene niveles de insulina adecuados, estando en un proceso de ayunas, ingresa un alimento, en ese momento se produce la gran carga de glucosa producida por todo el aspecto final de la digestión, y esa glucosa está vuelta y está en el torrente sanguíneo, es decir, entonces existe un grado alto de glicemia. Entonces hay una hiperglicemia postprandial, ¿cierto? Entonces, pero esta hiperglicemia es en un tiempo corto normal, que por la acción de la insulina va a bajar a los límites normales. Entonces, la prueba de tolerancia a la glucosa es eso, determinar hasta cuánto puede una persona permanecer con hiperglicemia después de la comida, que tiene un tiempo que se calcula en una máximo 2 horas. A las 2 horas de haber ingerido, ya los niveles de glucosa
glucosa deben estar nuevamente normales. El tratamiento en sí de la diabetes es corregir qué cosa es lo que se quiere, qué cosa es la causa, identificar cuál es, el tipo 1 o tipo 2. Pero en general ahora los protocolos de manejo de glucosa es el manejo de la insulina, porque todos los demás elementos hipoglicemiantes tienen de todas maneras una vía hepática, y la vía hepática, el hígado reacciona al medicamento con que son hepatotóxicos. Entonces van a hacer al final del cabo un daño hepático. Entonces lo que se tiende es a usar la insulina. La contraparte es que el manejo de la insulina es muy delicado y no se puede obtener fácilmente que una persona pueda manejar su insulina, ¿cierto? Es más fácil poder manejar a nivel poblacional los diferentes componentes de las hipoglicemias. Sí. Aquí un poco lo que les decía, los niveles de glucosa afectan fundamentalmente los vasos, y al atravesar las corrientes de todas las ramificaciones de vasos, y como es un líquido que va circulando, la glucosa tiende necesariamente a almacenarse en las paredes, produciendo los ateromas y en general la arteriosclerosis. Sí. El fenómeno de cuando hay un hiperinsulinismo por problemas tumorales, tenemos es una lesión grave, es un tumor grave que afecta e inclusive se dispara. Eso son, felizmente, no hay gran casuística, pero sí es una afectación gravísima por el proceso de hiperinsulinismo que puede ocurrir. Sí. Un poquito para tener en cuenta qué ocurre con el efecto de la insulina como un potente productor de hipoglicemia, ¿cierto? Glucemia, como escrito ahí. Entonces, tener en cuenta eso, el efecto y el manejo de la insulina. Para el recuerdo de cómo esta complicación de la insulina siempre va a volver, se vuelve crónico, porque es un proceso que no se detiene, no podemos detenerlo, simplemente atenuarlo. Entonces, de todas maneras vamos a estar afectados con patologías de los no vasculares y patologías fundamentalmente vasculares. Acuérdense que el diabético compromete en órganos fundamentalmente como es el mismo riñón como riñón, los mismos ojos como órgano funcional, entonces produciendo insuficiencia renal, produciendo desprendimientos de retina, las famosas retinopatías diabéticas. Entonces, y así por el estilo, produce efectos de destrucción celular a nivel pulmonar, a nivel del sistema central, a nivel nervioso central. Muy bien, hasta aquí hemos revisado entonces un poquito todo lo que es la parte de la glándula pancreática con su principal patología, que es la